Donde primero van es al Hospital Municipal de Bayamón, por dos razones. Una, claramente establecida por Ashford en su libro. Consiguen la colaboración de un médico joven científicamente orientado, el doctor Pedro Gutiérrez y Garavides, que estaba a cargo del Hospital de Bayamón. Y establecen de nuevo lo que ya se va a convertir en la manera de operar de estas comisiones, un hospital temporero de tiendas de campaña a las orillas del río del Bayamón, en la parte de atrás del Hospital Municipal de Bayamón. Ashford realmente tenía una visión, era un visionario en aquel momento de cómo debían ser los servicios de salud, para llevar los servicios a donde vivía y trabajaba la gente, y no tratar de movilizar a la gente de su lugar a un centro lejos en la capital o en el distrito, ¿verdad? De nuevo, atienden pacientes, dan el tratamiento con el purgante, el Timol, es un compuesto que se deriva del tomillo, y tratan pacientes. Pero el problema no estaba en Bayamón, el problema era particularmente del área rural de las montañas. De hecho, cerca de 300.000 puertorriqueños fueron atendidos en esos primeros años y fueron tratados para la uncinariasis. Esas comisiones pueden verse también como un gran intento, y uno de los intentos clave en el siglo XX de proporcionar atención médica en escala masiva. Precisamente como parte de la expansión europea y norteamericana hacia otros lugares menos desarrollados en el mundo, se desarrolló la medicina tropical. Es un momento en que en todo el mundo los médicos recién graduados están incorporando a su conocimiento las ideas de la transmisión de enfermedades. La medicina tropical es una rama nueva en ese momento de la medicina que se iba a investigar y se iba a encargar del estudio de los aspectos médicos y de salud pública en los nuevos territorios adquiridos. Pero en 1908 Ashford se tropezó con un paciente algo distinto, una joven de clase, podríamos decir, media alta, y que estaba padeciendo de una condición de diarrea severa y pérdida de apetito, pérdida de peso y palidez, que parecía anemia perniciosa. Y digo parecía anemia perniciosa porque él tenía serias dudas de que pudiera ser esto. Obviamente, teniendo esa mente tan científica e investigativa, pues él comenzó a estudiar esta paciente cuidadosamente y en poco tiempo ya tenía una docena de pacientes similares, y ahí se dio cuenta que estaba descubriendo por primera vez en Puerto Rico otra condición, sprue tropical. Y él tenía algunos indicios de que el sprue era producido por hongos, así que pasa de ser parasitólogo y de estar especializado en lombrices, y se convierte en un gran experto en hongos tropicales. Pero nos tomó muchos años y tecnología mucho más avanzada para saber de que había una alteración en la flora, en las bacterias del tracto intestinal alto, del estómago, del yeyuno, que eran las causas principales para precipitar esta condición, que inicialmente se veía principalmente en personas de un alto nivel económico, pero que realmente afectaba a todos los puertorriqueños y obviamente estaba afectando también a sus pacientes de uncinariasis, a muchos de los que morían y que probablemente coincidían las dos enfermedades, uncinariasis y sprue tropical. Abrimos enseguida estaciones secundarias de cura en un cierto número de ciudades montañesas, colocándolas bajo la vigilancia y dirección de honrados colegas, a los cuales conocíamos personalmente,
y sentamos nuestro cuartel general en Aybonito. Existen todavía ciudadanos en la población que no conocen absolutamente nada de lo que pasa en el mundo exterior, excepto que la Comisión contra la Anemia estuvo una vez trabajando en el pueblo y que en un período de 4 años trató 8.598 habitantes del total registrado de 8.596. Bajo un flamboyante florido con flores coralinas, se esperaba impaciente, muchachita divina. Él atendía mayormente campesinos que venían de todas partes de la isla a su oficina, que era en su residencia allí en el condado. Y venían cientos de personas. Habían días que no cabían en el patio. Y obviamente estamos hablando de gente muy pobre, pero muy agradecida. Y venían con gallinas, venían con cerdos, venían con frutas, venían con plátano, con huevos, lo que usted se puede imaginar que ellos podían traer y obtener en sus casas. Y la casa se llenó de pollos y de cerdos. Cuando uno ve la documentación de Ashford, que está en el recinto de ciencias médicas, se da cuenta de que además de su fase de política de salud pública, él era un investigador. Muchos pueblos, si no todos, tenían un médico titular. Y el médico se suponía que atendiera a los pobres, pero no quería decir que el médico se montaba a caballo para todo pobre que lo necesitara. Era más bien que si el pobre podía llegar al médico, entonces el médico lo atendía. Ciertamente, y hay mucha evidencia de que los médicos titulares sí hacían la labor de ir a las casas de los necesitados, pero no había forma de que un médico atendiera un pueblo entero. Iba preguntándole a las personas de qué habían muerto sus familiares, y él relata que le decían de la muerte natural, porque nadie podía explicar de qué estaban muriendo las personas. Hay una carta muy emocionante que recibe Ashford unos años más tarde de un jíbaro de Utuado, y le dice que pasó por el Camposanto y de allí me dicen cuándo volverá Ashford para que nos resucite a nosotros como dicen que ha resucitado a otros. Hoy en día la antropología tiene una rama muy definida de estudios relacionados con la medicina. Y hay un grupo de antropólogos que hacen trabajos relacionados con el modo en que nosotros vemos los problemas de salud, concebimos la salud, etc. Ashford a principios del siglo aquí fue el primero en hacer ese tipo de investigaciones, o sea que él tiene un valor más allá de su trabajo puramente médico. Desde el punto de vista etnográfico, él le iba preguntando a las personas, le hacía preguntas relacionadas con su salud. La Fundación Rockefeller pensó que el pueblo de Brasil necesitaba ayuda para la conquista de las muchas enfermedades tropicales e infecciosas que afectaban al pueblo de Brasil. Pero un dato que quizás no se conoce es que el primer donativo de la Fundación Rockefeller fue al Dr. Ashford. Así es que el Dr. Ashford utilizó sus mejores talentos para aglutinar personas y médicos y otros profesionales en Brasil y enseñarles a ellos cómo se podía uno intercalar